este bloque a la bióloga Graciela Piñeiro. Hemos tenido a la doctora de salud de la Intendencia y ahora bióloga y químico que nos acompaña desde el inicio. Y la bióloga en realidad también suscribe en la carta que yo les comentaba en el bloque anterior, ¿se acuerda? Que hacían referencia, bueno, de alguna manera a que no se estaban midiendo las consecuencias de la utilización de determinados productos y demás. Bióloga, buenas tardes. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es el reclamo en concreto? En primer lugar, quería aclarar, usar unos pocos minutos nada más, para aclarar que el espíritu con el cual se hizo la carta fue basado en información que se extendió por la prensa, o sea que fueron varios artículos que fueron publicados en torno a que empresas aerofumigadoras le habían ofrecido al presidente Vázquez sus aviones para fumigar todo el Uruguay en pocos días, por causa de esta posible epidemia de Zika, en realidad. Se hablaba en aquel momento de nadie Zika imaginaba que iba a entrar primero el dengue, porque en realidad lo que estábamos hablando era el Zika. O sea, pero no había información de que el gobierno hubiera dicho jamás que se iban a hacer las fumigaciones en avionetas masivas. No, la carta fue preventiva. Bien. O sea, porque la prevención en realidad es lo que yo considero y toda la gente que firma esa carta considera debe de ser utilizada en estos temas que son temas complejos, o sea, que no tienen una línea, ¿no?, de resolución única. Y también, vamos a decir, el estudio de estos temas tampoco debe de ser encarado también desde una forma unilateral, sino más bien desde una forma multidisciplinaria, porque son temas que engloban muchos factores, factores incluso que son las posibles causas que nosotros tenemos que combatir para evitar que esto vuelva a producirse, ¿verdad? O sea, si nosotros no queremos tener más epidemias de Zika, dengue o de estos virus que aparentemente se han instalado en América del Sur, tenemos que estudiar cuáles podrían haber sido las causas para que esas enfermedades estén aquí, en nuestro país. Bien. Pero volvamos al presente y a las acciones que hay que tomar en el presente. La carta en la que usted suscribe termina diciendo, bueno, por eso, señores gobernantes, los abajo firmantes, le decimos no a las fumigaciones innecesarias con químicos peligrosos, apelando a su sensibilidad y criterio para detener estas prácticas. ¿A cuáles se refiere? ¿A las que imaginaron que habría masivamente desde avionetas o a las que empezaron hoy? Perdón, no nos imaginamos. Por favor, corrijan esos términos porque si no parece que nosotros somos unos loquitos que anduvimos por ahí imaginando cosas y le escribimos una carta al presidente de la República y a todos los senadores, los diputados, a todos los representantes de las cámaras de medio ambiente de nuestro Parlamento porque somos unos loquitos que nos imaginamos cosas. Bióloga, tiene razón. Eso no fue así. Tiene razón. En todo caso, dedujeron a partir del ofrecimiento de los privados de sus avionetas. Además de eso, además de esa noticia, lo dedujimos porque en el Uruguay se están haciendo otro tipo de fumigaciones que son muy, vamos a decir, importantes hoy en día porque, como ustedes saben, el advenimiento de un sistema agrícola como es la siembra directa de monocultivo de transgénicos, que son extensiones muy grandes de esos monocultivos, tienen que ser fumigadas muchas veces al año y, por lo tanto, ya se están vertiendo, podría decirle, billones de litros desde que esa práctica se ha instalado en el Uruguay, billones de litros de químicos, o sea, no hay más que ver las importaciones de los datos que vienen del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para saber que el Uruguay ya está en una fase peligrosa de, vamos a decir, de liberación de químicos al medio ambiente que no se han estudiado, por ejemplo, cuáles podrían ser las interacciones que podría generar esas fumigaciones que ya son, que no son ningún invento ni imaginación, que ya son, y qué es lo que está produciendo a los ecosistemas en los cuales el ser humano es parte. Quiere decir que si el ecosistema está enfermo o tiene alguna afección que tenemos que estudiar, ese ecosistema, o esa enfermedad o ese padecimiento del ecosistema, como por ejemplo la calidad del agua, va a afectar o va a influir en nuestra calidad de vida y por lo tanto en nuestra salud y en las defensas que podemos tener nosotros para enfrentar enfermedades como esta. Entiendo. Entonces, con ese espíritu y teniendo en cuenta esa realidad
que hoy vive el Uruguay fue que nosotros hicimos esa carta que hoy es apoyada por más de 200 ciudadanos, aunque parece un número irrisorio, quizás muy bajo, son 200 ciudadanos que no utilizaron ningún medio más que comunicarse por mail, o sea, un trabajo de hormiga para enviar esta carta al presidente, que estamos actualizando en estos días, y de la cual no hemos recibido respuestas más que del referente del Partido Colorado y del referente del Partido Nacional. Eso quería decir. Bien. De todas maneras, permítame que insista, porque, a ver, el debate sobre la utilización de agroquímicos y demás productos ya tiene su data. De hecho, incluso hemos intentado darlo acá alguna vez, y habrá que darlo más adelante una vez más. Y tiene toda una lógica muy válida. Pero hoy estamos tratando de confinar la polémica y los cuestionamientos frente a los productos que se utilizan en la fumigación directa de la Aedes. Yo entiendo que todo está vinculado y que, como usted lo plantea, si es que nosotros como integrantes de un ecosistema estamos ya vulnerados en nuestras defensas por efectos de otros productos, también hay que considerarlo porque, bueno, parte del efecto que pueda tener la epidemia depende también de nuestras defensas. Ahora, volviendo al punto y a los productos que se utilizan en estas fumigaciones, que no son, nadie informó ni tampoco nos han adelantado que podría llegar a haber en avionetas de manera masiva. Lo que estamos viendo es lo que pasó hoy y habrá más de este tipo de fumigaciones, más las focales. En alguno de estos productos que se utilizan acá, ¿ustedes presentan reparos? Está muy buena la pregunta, porque esa pregunta me da pie para decirte, por ejemplo, que estas enfermedades, cuando fueron definidas, o sea, originalmente, ninguna de ellas fue definida como una enfermedad mortal. No. O sea, ya sea el dengue, como el Zika, como estos otros virus, tienen una sintomatología en su origen muy parecida a lo que es una gripe fuerte. O sea, yo por lo menos he tenido gripe con 38,5 de fiebre, o 39, mis hijos también. O sea, ya he pasado. Y la gente que ha padecido, por ejemplo, dengue, me ha contado de forma personal que en una semana ya se siente mejor y que sin complicaciones. Eso es sin complicaciones. Lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, si hay personas que tienen disminuidas sus defensas por X causas, que pueden ser las que estoy diciendo, ¿no?, relacionadas al entorno del ecosistema, al entorno medioambiental, a la calidad del agua, a la calidad de la comida, bueno, tenemos que estar atentos a esas posibles complicaciones. Hasta el día de hoy... Me perdone que la interrumpa, me perdona, porque en realidad, hasta donde se nos ha informado, las situaciones que pueden llegar a presentar o complejizar un caso de dengue, por ejemplo, tiene que ver con, en principio, condiciones preexistentes que remiten, y nos dieron ejemplos concretos, diabetes, no me acuerdo... pero algún problema renal. En ningún momento se habló de, bueno, una vulnerabilidad por intoxicación del medio ambiente. No, pero lo que pasa que ya, el tema es ese, que no se ha estudiado de esa forma holística que estoy planteando. O sea, si nosotros tenemos en cuenta que nosotros ya estamos en un ambiente que el agua, donde hay un médico que dice algo que es bastante gráfico, ¿no? Donde el agua no corre, donde el agua se estanca, donde hay mucho veneno en el entorno, porque el veneno que se pone, por ejemplo, los agroquímicos, que son tóxicos, para decirlo correctamente, que se pulverizan en la soja, se expanden bastante, o sea, tienen un radio de acción muy grande, y nosotros somos un país pequeño, por lo tanto la soja está cerca del agua y está cerca de la gente. De alguna manera, entonces, esos químicos nos están afectando. Pero a lo que iba es que si nosotros tenemos 7 casos de dengue confirmados autóctonos, ¿por qué no le decimos a la gente, o sea, eso me hubiera gustado escuchar de las autoridades de salud de mi país, cómo ha evolucionado la salud de esas personas, ¿no? Entonces ahí empezar a evaluar, bueno, tenemos la necesidad, como se hablaba hoy, de hacer una fumigación porque tenemos casos complicados, y entonces ahí tenemos que optar por algo que sea rápido, y quizás ahí entonces la gente me parece que podría hasta apoyar un poco más, porque no crean que toda la gente está apoyando este accionar que decidió la Intendencia.
Y además hay que decir que el mosquito al que se está combatiendo, que eso también no se ha tenido en cuenta, son mosquitos del género Aedes, que el género Aedes tiene muchas especies de mosquitos. En el entorno no hay solo mosquitos Aedes aegypti, hay otros mosquitos, otras especies. Quiere decir que cuando nosotros fumigamos, estamos atacando a la Aedes aegypti y a otros mosquitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros producimos un desequilibrio en las poblaciones de mosquitos, podemos generar incluso especies que puedan ser hasta más agresivas. Ya ha ocurrido con una especie que es el Aedes albopictus, que es una especie muy agresiva y que se ha vuelto muy resistente y es muy difícil de combatir. Entonces, a mí me hubiera gustado también entonces tener en cuenta esas características del problema y entonces, como nosotros planteamos en la carta, que se generara una mesa de discusión. Nosotros tenemos científicos calificados, tenemos especialistas que pueden hacer sus aportes para tomar una decisión que no sea peor que la enfermedad. Señor químico, perdón, Eleonora, me gustaría la opinión del químico de lo planteado por la bióloga. Bueno, la visión sistémica del mundo siempre es la preferible, de eso no cabe duda. En ese marco, lo que, digamos, tenemos hay una situación de salud y una situación que se da en el agro que de alguna manera pueden interconectarse punto, sí. Y converger. Y, digamos, de hecho en los alimentos y en todo lo que se ingiere. Pero a su vez, yo entiendo que el tema de la diseminación de una enfermedad o de un grupo de enfermedades que pueden ser muy riesgosas, porque, digamos, hay 1 en 7 de casos, un caso de dengue grave contra 7 casos de dengue que no fueron graves y que se pudo evolucionar. Entonces, ¿hay que apuntar a que al mal menor en realidad? ¿Ese es el criterio? No sé si ese es el criterio. Lo que a mí me parece es que hay que buscar digamos, una estrategia tal que permita un enfoque desde distintos puntos de vista, que puede ser que la fumigación sea una terapia de choque, por así decirlo, pero que luego va a haber que acompañarla con otras. ¿Qué opinan en el panel? Sí, yo quería preguntar porque me quedó pendiente. Perdón, me quedó pendiente una pregunta. Yo corté a Eleonora cuando. Yo lo que creo que con lo que decía recién la invitada es que no estamos. Creo que en ningún momento, y quedó claro en el bloque anterior, la Intendencia de Montevideo, por lo menos que eres de quien tenemos los datos, y en el resto del país no hemos conocido noticias de que se vaya a fumigar. Capaz que aparece, en el tema de Salto, en algún medio de comunicación apareció, pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Es una zona que son 10 manzanas, 15 manzanas, ¿no? Entonces, me parece que poner en funcionamiento todo lo que usted dice, que creo que con buen criterio se podría aplicar y se podría poner en funcionamiento un tipo de comité que estudie más a fondo si se fumiga, si no se fumiga, pero cuando fuese algo más masivo, algo que realmente hubiese un compromiso de más territorio. Ahora, cuando se aplica una un método de shock en 10 manzanas, creo que capaz que nos estamos excediendo en el alarmismo de qué espantoso va a ser que se fumigue en eso, que vamos hasta cambiar la especie se va a cambiar la especie del mosquito y va a aparecer uno más agresivo, por hacer una fumigación focal. Bien, obviamente está clara la pregunta y le preguntamos a la bióloga o da su respuesta después de la pausa. ¿Me permite? Ya venimos.